Listo. Entonces, esta es nuestra segunda parte del video sobre los derechos y la lucha por los derechos indígenas. Entonces, estábamos hablando sobre, pues, Manuel Quintín Lame y esa, pues, clamor por los territorios colectivos, por los resguardos, pero también casi que desde inicios del siglo XX, los indígenas empiezan a luchar en dos frentes. Pues por un lado, por el territorio, pero eso también implica la autonomía, es decir, la autodeterminación de los pueblos en sus territorios. Y por otro lado, la igualdad de accesos, del derecho al acceso a la salud, a la educación, a, eh, a la participación política, ¿cierto? Entonces, como en estos dos frentes, básicamente van las reclamaciones por parte de el movimiento indígena, ¿cierto? Entonces, casi el movimiento indígena se empieza como a fortalecer en la medida en la que empiezan a surgir también organizaciones como la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, o el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, en donde se aglomeran comunidades indígenas para pedirle distintas demandas al gobierno, ¿cierto? En 1989 hay un hito importante, y es que pues durante el gobierno de Belisario Turbay Ayala, lo que sucede es que pues los indígenas se organizan porque quieren volver a pedir sus resguardos. Hay unas marchas larguísimas, unas pues, mingas y marchas muy, muy grandes, muy poderosas, y después de esas marchas, el gobierno decide declarar que hay unos territorios que, que pueden ser territorios colectivos. Y después, en 1991, la Constitución, como su piedra fundamental, es que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural. Entonces, todas estas luchas indígenas del siglo XX básicamente tienen como un fruto en la Constitución del 91, del cual ellos fueron parte mmm, por unos procesos como de desmovilización, que, bueno, las comunidades indígenas formaron una guerrilla que se llamó la guerrilla del Quintín Lame, y esta guerrilla se desmovilizó eh, para crear la Constitución, pues no para crear la Constitución, pero se desmovilizó y esa desmovilización terminó en la creación de la Constitución del 91, con la desmovilización de la guerrilla del M-19 y otras guerrillas que se desmovilizaron, y con eso y movimientos civiles y movimientos sociales generaron o pidieron la creación de una nueva constitución, que fue la Constitución del 91. Entonces, en la Constitución del 91 básicamente se declara que sí, que los indígenas tienen derecho a propiedades colectivas, que son autónomos en sus territorios, que tienen derecho a su propia educación. Entonces, si uno va, por ejemplo, al Cauca, hay lugares, hay pues los colegios, colegios de educación propia, y los mismos comuneros, digamos, allá en el Cauca se les dice comuneros a las personas indígenas. Los mismos comuneros son los que se crean el plan de estudios y crean aquellas cosas que tienen que saber los estudiantes, el currículo, ¿cierto? Entonces, eso como de educación propia. Y entonces, un poco eso hacía como las luchas de las comunidades indígenas. Pero ¿qué ha pasado? Pues que ha habido igual un desconocimiento histórico por parte del Estado de muchas de las luchas, o más que muchas de las luchas, en hacer realidad muchas de las demandas de las comunidades indígenas, ¿sí? Por ejemplo, la Corte Constitucional en 2009 decía justamente, les voy a leer, ta, 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 ta. Bueno, no lo encontré, pero básicamente decía que pues que las comunidades indígenas habían sido completamente abandonadas y desprotegidas por parte del Estado, y que no se había logrado realmente llegar con educación, con salud, o más que llegar, fortalecer los planes de educación propia, fortalecer los planes de salud propia y de plan de vida de las comunidades indígenas. ¿Listo? Entonces, esa ha sido un poquito como esta lucha por los derechos, y la lucha por los derechos por parte del pueblo muisco está enmarcada dentro de estas luchas o estos movimientos indígenas a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, si tienen preguntas, quedo pendiente. ¡Chao!